Vamos a hablar del tema de productividad en casa. Yo creo que ya todos hemos comprendido que la realidad del home office, estos trabajos a distancia y que nuestros hogares se han convertido ya en verdaderos centros financieros, educativos, administrativos, es una realidad. Todo este tema ha complicado mucho la convivencia familiar, ha complicado mucho la distribución de tiempo, de espacios, y hoy, después de ya más de un año en que estamos en este quédate en casa o que nos seguimos resguardando en este tiempo del COVID-19, pues es importante que revisemos cómo debemos ser más productivos en casa, porque esto ya es una realidad. Muchas crisis en las empresas han llevado a que éstas cierren sus planteles, sus oficinas, para entonces trasladar a estas personas a que trabajen en casa. Y esto es una tarea titánica y es una tarea que tiene muchos retos. Estoy seguro que muchas de las preguntas que a continuación voy a mencionarte ya han pasado, siguen pasando y seguirán pasando por tu cabeza si no pones claro el tema y sobre todo aprendes cómo ser más productivo en casa. Nos enfrentamos a algunas situaciones como, por ejemplo, demasiadas actividades que están mezcladas porque hay trabajo en casa laboral, hay trabajo en casa para acompañar a nuestros hijos, están los propios quehaceres del hogar y sobre todo los temas de familia. ¿No sabes gestionar tu tiempo? ¿Sabes cuántas horas tiene el día y las distribuyes adecuadamente? ¿Cómo le haces para que te alcance el tiempo con todas estas actividades que antes yo mencioné? ¿Cómo lo harás? Para poner límites, para jerarquizar estos temas y sobre todo para seguir trabajando en el tema de la familia, porque recordemos que la familia es la estructura principal y es la escuela del amor para nuestra sociedad. Y hoy quiero precisamente que hagamos algunos puntos para que tú vayas aclarando este tema y sobre todo si puedes apuntar ahí algunos de los puntos que yo voy a tratar para que replantees muchas de las cosas que están sucediendo en casa, porque anteriormente yo ya lo he mencionado. Hoy sabemos cómo somos, quiénes somos, con quién vivimos y sobre todo cómo estamos viviendo. Así es que vamos a empezar a mencionar estos puntos tan importantes para que vayas cayendo en cuenta quizás de algunos errores que has cometido en donde queremos que nuestra casa se una a nuestra oficina o al revés, que nuestra oficina se una a lo que es la vida de familia. El primer punto que te quiero mencionar es crea orden y limpieza en ese lugar en donde trabajas y sobre todo en tu identidad personal. Yo recuerdo que en los primeros días de pandemia, pues todos nos sentíamos, aunque con incertidumbre, relajados y sobre todo era mediodía y seguíamos en pijama, muy relajados. Después empezamos con las tareas titánicas de ordenar todo en casa, de limpiar closet, de hacer aseo profundo, porque parecería que esa era la prioridad. Pero después de este tiempo nos hemos dado cuenta que hemos caído en una rutina que si no empieza por el orden y la limpieza, pues no nos ayudará a tener un ambiente cálido y un ambiente organizado del trabajo. Es importante que cuando hablamos de orden y limpieza pongas actividades diarias, semanales, mensuales, porque no podemos hacer lo mismo todos los días. El tiempo de verdad es tan valioso que si nosotros tenemos administración de cada una de estas actividades, entonces podremos enfocarnos a cada una de ellas en tiempo y en forma. El tiempo es valiosísimo. Recordemos que el tiempo es un regalo y que gracias a Dios solamente hay 24 horas las cuales tenemos que distribuir en descanso, en trabajo, pero sobre todo en seguir creciendo como personas. No solamente estar ahí tratando de apagar fuego con la situación que se está presentando, sino por el contrario, el orden y la belleza son atributos de Dios que se deben de vivir en casa. Punto número 2. Divide tus tareas diarias. Y es bien importante porque a veces andamos desayunando a las 2 de la tarde, porque dormimos de más, porque nos dormimos más tarde, porque no hicimos una escala de lo que en ese día tendremos que hacer. Es importante que en este trabajo diario divida las actividades de la mañana, las de la tarde, las de la noche y sobre todo que se traten de respetar los horarios. No podemos vivir espontáneamente. Recuerda que cuando hablamos pues de este orden nos da estructura no solamente en nuestro pensamiento, sino en nuestras formas de trabajar. Y sobre todo es bien importante, deja de estarte comparando con algunas otras personas que ya han logrado hacer esta estructura. Siempre vale la pena y hay que tener la oportunidad de regresar al principio y volver a empezar. Si anteriormente no habías hecho esta estructura, pues aún estamos a tiempo porque parece que esto ya es una nueva normalidad. Punto número 3, establece prioridades.
¿Cuáles prioridades tienes para resolver en la familia? Cuando hablamos de prioridades, hablamos de respetar los tiempos y los espacios. No porque podamos trabajar en casa quiere decir que vamos a estar 10 horas metidos en una computadora sin alimentarnos, sin convivir, sin asearnos. E inclusive recordar que desde los más pequeños hasta los más grandes necesitan estructura de tiempo y sobre todo dedicarte a cada uno de ellos de acuerdo a sus propias necesidades. Por eso cuando establecemos prioridades es voltear a ver a nuestra familia. ¿Quiénes tenemos ahí? ¿Cuáles son sus necesidades? Y si tus horarios implican que tengas demasiada presencia, porque evidentemente el dinero se necesita para poder vivir en paz en familia, pues también es importante que nosotros establezcamos familia, trabajo, no son rivales, sino son un binomio que nos pueden llevar a vivir de una mejor manera. El siguiente punto es, ten a la mano todo lo que necesites. Y hablo de los espacios. Si nosotros tenemos un espacio adecuado o hemos adecuado nuestra casa a estos espacios, pues podemos delimitar a cada quien en el momento en que vamos a estar ahí y cómo lo vamos a hacer. Mira, tenemos esta oportunidad tan extraordinaria de aprender tanto, de mirarnos tanto, de tanta cercanía, que evidentemente podremos sacar de esto mucho provecho, pero necesitamos mucho de tu trabajo. Nosotros somos los adultos quienes les damos esa estructura a nuestra familia. Es importante respetar el trabajo de papá, el trabajo de mamá, las labores educativas de nuestros niños, pero sobre todo coordinarnos, porque eso nos ayudará a llevar días tranquilos, días de paz y sobre todo día de grandes aprendizajes. Ahí te va una regla rápida para que puedas quitar aquellas cosas que no son tan importantes y que a veces tenemos que atender urgentemente. Existe la regla de los 2 minutos. Si tú sabes que en 2 minutos puedes hacer esa actividad que quizás postergaste, es momento en que la hagas. Con estos 2 minutos te quitarás ya de ese pendiente, le invertirás un poco de tiempo, pero lo mejor de todo, resolverás algunas de las cuestiones que por ahí son como piedritas en el zapato que no te dejan meterte e inclusive hacer las cosas que en realidad son importantes. Evita los distractores, estamos en casa y los distractores pueden ser muchísimos, pero cuando nos pongamos en orden y todos hagamos este convenio de cómo se llevará el trabajo en casa, verás que podremos poner límites a estos distractores. Es importante pues que pongas todo tu sentido en la productividad en casa. Hablar de casa, hablar de familia, hablar de hogar es una oportunidad extraordinaria para que cada uno de nosotros vaya creciendo más y sobre todo no escatimes en el tiempo de familia. El tiempo de familia es el tiempo más valioso. Nuestros hijos sí requieren tiempo, requieren atención. Tu cónyuge de igual forma y tú también lo necesitas. Así es que si estructuras tu tiempo, entonces podrás tener una verdadera productividad en la ciencia, en el amor, pero sobre todo en salir avante de esta situación. Así es que recuerda que la familia es la primera escuela de la fe, pero sobre todo es la primera escuela de la experiencia humana. Estén siempre alegres.